Vale. Bueno, pues hoy vamos a hacer un poquito de revisión, pero de revisión de lo último, ¿no? O sea, vamos a ver lo último, esto que hemos visto otra vez, porque la verdad es que lo hemos visto muy rápido y hacía falta ver un poco más. Así que voy a darle aquí a compartir y compartimos esta. Acuérdate de la motivación, Tense. Ah, es verdad, sí. Vamos a tener esta clase con la motivación de ir aprendiendo más para llegar a realmente, a finalmente convertirnos en Budas para poder ayudar a todos los seres que están sufriendo en el samsara cuanto antes. Y entonces vamos a ver, oír la clase de teoría de mentes número 6 y no es 12 de mayo. Bueno, vamos a seguir viendo las. Vamos a ir siguiendo las. O sea, vamos a revisar todo esto, ¿no? ¿Os acordáis que íbamos a ver las distintas conciencias, los distintos tipos de mentes y lo íbamos a ver en distintas divisiones? La primera división que vamos a ver es la división en 7 y después hay otras divisiones que son la división en 3 y las distintas divisiones en 2. Nos acordamos de esto, ¿no? Entonces aquí decíamos, ahora estábamos con la primera, que era la cognición directa, y luego vamos a ver también otras cogniciones. La eh, percepción incierta, por la percepción inatenta también. Y entonces hoy bueno, llevamos ya 2 semanas con la cognición directa, que si os acordáis, decíamos que la cognición directa era simplemente una cognición carente de conceptos e inequívoca. Entonces es una cognición que es carente de conceptos porque no tiene, bueno, lo teníamos, a ver si lo teníamos aquí, no. Bueno, pues porque no tenía que pasar por un concepto, sino que percibía directamente los fenómenos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues, y de manera inequívoca, ¿no? No los percibía porque nos podemos equivocar también, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, percibir algo que no hay porque tengamos algún problema en la visión o como hemos dicho, por ejemplo, por muchas razones, porque puede ser que a lo mejor vayamos en tren y pasa un tren y nos da la impresión de que somos nosotros los que estamos andando en vez de otro tren que se está moviendo. Por pequeños problemas perceptivos podemos tener cogniciones que no sean eh, inequívocas, ¿no? Que sean equívocas. Y en este caso, las nuestras, de ahora, la cognición directa es inequívoca. Y teníamos, como hemos dicho, 4 tipos, ¿no? La cognición directa puede ser sensorial, que es la más sencilla, que es la que ya estuvimos viendo el primer día, que son las entradas por los sentidos, ¿no? Cuando vemos algo, cuando lo oímos, lo olemos, etc. Y siempre va a funcionar a través de los órganos sensoriales. Sin órganos sensoriales no vamos a tener esa cognición directa sensorial. Luego, la que estábamos viendo ahora, era la cognición directa mental, que como vamos a ver luego, estas dos cogniciones de aquí también son mentales, de la autocognición directa y la yógica. Estas también son mentales. Y bueno, la cognición mental utiliza el órgano mental, ¿no? Para acceder a su objeto. Entonces teníamos aquí el ejemplo, o sea, la definición de la cognición directa mental, que es una cognición carente de conceptos e inequívoca hasta aquí, que esto es lo que significa que es una cognición directa y que surge de su condición dominante específica, que es el órgano mental. Habíamos dicho que la cognición dominante era aquella que nos permitía acceder a través de ella, acceder al objeto que podría ser los órganos sensoriales o el órgano mental. Y entonces os acordáis que podíamos aquí tener las distintas cogniciones. Entonces teníamos la cognición causal y luego teníamos cognición de enfoque, que es el objeto que estábamos percibiendo, la cognición inmediata, que es el momento mental inmediatamente anterior, y la cognición dominante, que es el órgano que posibilita esa cognición, que podría ser específica si es solamente para esa cognición, por ejemplo, sensorial,
o si es común a ambas, a las sensoriales y a las mentales. Es aquí lo tenemos he hecho un dibujo diferente para ver que necesitamos este trío. Y entonces, para todas las cogniciones directas, ¿no? Que para otras cogniciones, luego veremos diferenciales, por ejemplo, esta cognición de enfoque puede ser otro tipo de cognición causal. Por ejemplo, si es para un momento eureka que tenemos después de que alguien nos ha dado un argumento correcto, y en ese momento comprendemos que la tesis es verdadera, ¿no? Pues en ese momento esa comprensión de que la tesis es verdadera no tiene una condición de enfoque, sino que sería una condición causal que sería ese argumento correcto, ¿no? Que es el que ha motivado, ha causado que yo tenga esa cognición, esa comprensión de que esa tesis es verdadera. Pero siempre necesitamos estas tres condiciones, que se podría cambiar en ese caso, pero si no, aún así se necesita algo en vez de la condición de enfoque. Y después tenemos la condición inmediata, que es, como hemos dicho, el momento anterior de conciencia, porque sin ese momento anterior de conciencia no podemos tener una cognición, porque tiene que ser un continuo de conciencia, ¿no? de claridad y cognición. De un vaso, por ejemplo, no puede salir una cognición, así de repente, ¿no? En primer momento de vaso, segundo momento, el tercer momento, pum, es una cognición. Eso no pasa, porque lo material no puede transformarse en conciencia. Son mundos apartes, ¿no? Tenemos el mundo de lo material, el mundo de lo mental. Son diferentes, no se mezclan. Uno está hecho de átomos, el otro, no sé, de momentos de cognición o de conciencia, pero no se mezclan. Y luego tenemos la cognición dominante, que es la que hemos dicho que es el órgano que posibilita esa cognición. Tenemos estas tres y necesitamos estas tres para que haya un momento de cognición directa. Hemos puesto aquí el segundo porque el primero lo hemos puesto como cognición inmediata. Bueno, y luego decíamos que la cognición directa mental, ¿no?, puede ser de dos tipos. Y esto es porque dentro del Brahma-samukaya de Dignaga, pues se explicó un tipo de cognición directa mental, que es ese tipo que es un poco como difícil también de comprender, porque es algo que se nos pasa desapercibido, ¿no? Que es ese momento de cognición directa mental que surge después de un momento de cognición directa sensorial. Y siempre además tiene como condición inmediata, o sea, su momento anterior de conciencia tiene que haber sido siempre una sensorial. O sea, no hay, digamos, un continuo de cognición directa mental enseñada aquí, explicada aquí. De ese tipo no hay. De la otra sí. Porque es digamos, sí, como algo que surge de la experiencia, ¿no? de la experiencia sensorial. De repente surge esa cognición mental que también percibe el objeto sensorial, ¿no? Y entonces eso dijimos, bueno, pues esto dice que lo sacamos porque Dignaga decía, la mente que percibe la forma, nos referimos a un objeto sensorial, que es la forma, tiene dos aspectos, en base al ojo o al intelecto, lo que está diciendo que la cognición dominante específica puede ser un órgano sensorial, el órgano del ojo en este caso, o el órgano mental, ¿no? O sea, aquí está diciendo que hay dos tipos, que podemos percibir las formas con estos dos tipos, ¿no? Y bueno, luego aquí esto le podemos poner eh, bueno, en el programa es una curiosidad, que luego ya lo iremos viendo también, que en este texto también Dignaga dice que solo hay dos fuentes válidas de conocimiento, que es el pramana, que sabéis que es la cognición válida, que la vimos el primer día, así brevemente, y la veremos cuando le toque el turno en las divisiones de dos en dos, que son la cognición válida y la inválida. Ahí veremos bien la cognición válida, pero eso se refiere a eso, a una fuente válida de conocimiento, aquello que, una cognición que me dice que lo que estoy percibiendo es real, directamente, ¿no?
o es cierto, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la inferencia lógica, ¿no? Entonces podemos o ver las cosas, la percepción directa, ¿no? La cognición, que es la cognición directa, o las vemos directamente. Aquí me ponen el vaso, mira, hay un vaso, no me lo creo, sí, pues mira, lo veo, oh, sí, es cierto. Ahí tengo simplemente directamente, veo el vaso y ya lo estoy como válido como real, ¿no? Por la realidad. Y luego la inferencia lógica, pues que es a través de argumentos, te pueden demostrar la existencia o la veracidad de una tesis, ¿no? La existencia de algo. Y entonces solamente podemos tener conocimiento válido a través de la experiencia, ¿no? Que sería los experimentos también que hacemos, lo que lo vemos, lo constatamos físicamente, o a través de la derivación lógica, ¿no? Como por la matemática, por ejemplo. Y bueno, habíamos hablado de que teníamos aquí a Dignaga, a Dharmakirti, que Dharmakirti escribió un comentario sobre el texto de Dignaga y estuvieron hablando sobre distintos tipos de, eso, de conocimiento, ¿no? De modos de adquirir nuestro conocimiento. Y entonces también estuvimos explicando la cognición mental explicada aquí, que era Dignaga, ¿no? Dignaga nos había explicado ese tipo de cogniciones directas mentales y entonces habíamos aquí visto que simplemente la definición era la misma, es una cognición ajena, en este caso está diciendo que no es una autocognición, simplemente que está excluyendo las autocogniciones, está diciendo que es una cognición ajena en el sentido de que percibe cosas externas que no son conciencias, ¿no? Y entonces, que además es una cognición directa porque es una cognición carente de conceptos inequívoca y que surge y es mental porque surge de su condición dominante específica, que es el órgano mental. Por ahí, esto todo ya lo habíamos visto. Es que, bueno, alguien me decía que si lo veíamos otra vez un poco más, ¿no? Entonces aquí tenemos todas estas partes y teníamos también las divisiones. Como este tipo de cogniciones directas mentales explicadas aquí perciben los objetos externos, pues tiene que ser siempre, los objetos externos son los objetos sensoriales y además siempre van detrás de una cognición sensorial, pues entonces lo que ha percibido una cognición sensorial a través de un órgano sensorial es lo que va a percibir esta cognición directa mental. Por lo tanto, tenemos lo mismo que tendríamos en una cognición directa sensorial, que son formas, sonidos, olores, sabores y objetos táctiles. Después habíamos hablado de estos modelos de surgimiento alterno y bueno, pues tenemos este primer modelo que es, lo he estado investigando, que es Prajnakaragupta. Prajnakaragupta, por lo visto, es un lógico indio que es, digamos, el tercero más famoso después de Dignaga y Dharmakirti, así como de escritura original, ¿no? Y entonces este es el modelo que él consideraba que era el correcto, ¿no? De surgimiento alterno. Entonces teníamos un primer momento de cognición directa sensorial, después uno de cognición directa mental y después uno, y entonces este hace de cognición inmediata de este. Cada uno tiene su cognición dominante, si es sensorial, pues un órgano sensorial, si es mental, su condición dominante mental. Y la condición de enfoque es la misma para todos estos momentos. Aquí hay problemas también, que dices, bueno, pero ¿qué pasa? Que entonces no hay un continuo mental, no hay un continuo de cogniciones directas sensoriales, ¿no? Porque está continuamente habiendo algo entre medias, ¿no? Entonces no termina de haber un continuo, ¿no? La cognición directa mental explicada aquí nunca tiene un continuo. No puede tener un continuo porque ya se dice que su cognición inmediata va a ser siempre una cognición directa sensorial, con lo cual nunca puede llegar a tener un continuo, porque no puede ser tampoco la cognición inmediata de un segundo momento de cognición directa mental, ¿no? Ella, porque para eso necesitamos un momento de cognición directa sensorial. Entonces, bueno, pues vemos que este tiene sus ciertos problemas, ¿no?
Y luego habíamos visto el segundo modelo, que este modelo es el modelo de Ketub, hay una parte en el libro, si lo habéis visto, que dice que, que la Amatzoncapa y sus hijos espirituales son partidarios del tercer tipo, del tercer modelo de surgimiento, ¿no? Pero en este caso, sus hijos espirituales no se refiere como, no sé si sabéis que normalmente cuando se habla del Amatzoncapa se dice que tiene cuando vemos ese dibujo de la Amatzoncapa y sus dos hijos espirituales, ¿no? Se suele decir que los dos hijos espirituales son Ketubje y Dharma Rinchen, ¿no? Pero en este caso no hablamos de estos dos porque Ketubje es partidario de este modelo, del segundo modelo. Los que van a ser partidarios del tercer modelo, aparte de la Amatzoncapa, sus hijos espirituales van a ser Dharma Rinchen y Genrum Tuk. Genrum Tuk, que es el primer Dalai Lama, que también era estudiante de la Amatzoncapa. Entonces ellos sí que van a ser partidarios todos del tercer, que por cierto, Genrum Tuk tiene, bueno, todos ellos han escrito libros sobre Pramana. Entonces aquí, bueno, no sé si os interesa que os los enseñe, pero bueno, aquí tenemos el de Ketubje, ¿no? Que este es muy famoso, que es la el tratado que elimina la niebla mental sobre los 7 tipos de Pramana. Y luego tenemos que ese es el de Ketubje, y luego tenemos el de Genduntu, que es muy famoso también, que es Echemari, quien es el ornamento a los tipos de Brahmana. Tenemos. Entonces ellos explican cada uno por qué, ¿no? Les parece mejor un tipo o el otro. Y luego hay un montón de debates sobre entre unos y otros, ¿no? Y tratando de descalificar el modelo de los demás, ¿no? Entonces aquí luego teníamos que era el surgimiento simultáneo triple. Entonces aquí sí que tenemos un continuo sensorial, porque eso iría del primer momento de cognición directa sensorial a un segundo y a un tercero y a un cuarto, y siempre iría por aquí, ¿no? El continuo mental a través de la cognición directa sensorial. Lo que pasa es que a partir del segundo momento ya estarían acompañados de un momento de cognición directa mental y de un momento de autocognición directa. Y esto de aquí, no sé por qué bueno, esto sería la cognición dominante, que es el órgano sensorial, de cada órgano sensorial, y luego esta serviría para bueno, sí, es que lo que quería decir, o sea, esta parte no es, lo que quiero decir es que desde este segundo momento de cognición directa sensorial surge un tercer momento de cognición directa sensorial. Entonces va por aquí el continuo, ¿no? Y luego tenemos este modelo de surgimiento al final del continuo, que lo que dice es que solamente vamos a tener un momento de cognición directa mental, solamente un instante al final justo de todo el continuo de cognición sensorial. O sea, según estamos percibiendo algo, como nos explicó Grisela, el vaso, por ejemplo, lo estamos percibiendo mientras lo percibimos, sigue el continuo de cognición directa sensorial y luego cuando ya no lo percibimos, entonces ahí tenemos ese instante de cognición directa mental, mientras no se nos haya olvidado, ¿no? Mira, aquí tenemos, sí. El texto estamos estudiando del tercer modelo, es el que surge, el que siguen, son capaces de sus hijos espirituales, que son Dharma Rinchen y Kenduntu, que es el primer Dalai-Lama. Luego, Ketubje es el que defendía el segundo modelo. Bueno, en el texto nuestro también dice esto, dice que según los libros de texto tradicionales, los Yikcha, que
pues que no puede afirmarse que surja una cognición directa mental tras cada instante de cognición directa sensorial. O sea, dice que en nuestros textos, en nuestros libros de texto, se explica claramente, porque aquí lo que se estudia es que te dan como pistas, ¿no? Te dicen esto, por ejemplo, se dicen, no puede haber un momento de cognición directa mental tras cada instante de cognición directa sensorial, pero no te explican nada más. Entonces tú eso te lo guardas para tu puzzle, para luego intentar entender todo, ¿no? Como de manera global. Y de hecho, pues así van saliendo también las opiniones de los distintos autores, ¿no? Y entonces, bueno, eh, eh, hay distintos jigsha, entonces en distintos monasterios se estudian distintos jigsha. Entonces, por ejemplo, en nuestro autor, que es Jean-Paul Sampel, pues él estudió en Drepung Losengin. Entonces, en Drepung Losengin tienen, que nosotros tenemos el mismo en el IBD, tienen este jigsha que son Panchen Sonantapa. Panchen Sonantapa es el que escribe los libros de texto para esa, para esa institución. Y entonces, cuando dicen nuestro Yiksha, se refieren a los libros de texto de Panchen Sonantapa, que no tiene que coincidir necesariamente con los libros de texto que se estudian en otras instituciones, en otros monasterios. Entonces, bueno, de aquí pasamos. Otro día, si queréis, vemos bien que cada monasterio lo que se estudia y todo, ¿no? Y luego tenemos aquí la cognición directa mental no explicada aquí. La cognición directa mental no explicada aquí son todas las demás cogniciones directas mentales, que no son esta que hemos estado viendo ahora, ¿no? Entonces, hay un montón diferente y en el texto normalmente solamente te dicen, ejemplo, una mente clarividente que percibe la mente de otros. Y luego tú tienes que ver también a través del debate que otras cosas pueden ser incluidas aquí, pero sí, por ejemplo, en el texto luego al final dice que todas las autocogniciones y todas las cogniciones directas yógicas son cogniciones directas mentales, y puesto que no son del tipo explicado aquí, pues no queda más remedio que sean de estas, ¿no? Ya vamos entendiendo que aquí se incluyen también las autocogniciones y las cogniciones mentales yógicas. Entonces, pues vamos a ver la autocognición. La autocognición directa es una cognición de una cognición. Entonces, ¿os acordáis que Sara también nos explicó el otro día? Yo ayer vi un amanecer precioso. ¿Por qué me acuerdo? Porque yo tengo, ¿cómo me acuerdo de que vi un amanecer precioso? Pues porque había un aspecto en mi mente de conocer esa percepción de ver el amanecer precioso. Y por eso hoy yo recuerdo porque si para yo acordarme de algo tengo que haberlo percibido, ¿no? Tengo que, para tener un recuerdo de algo, tengo que haberlo percibido antes. Entonces, para tener un recuerdo de haber percibido algo, tengo que haber percibido ese haber percibido, ¿no? Ese percibir también. O sea, según esta escuela, que luego ya veremos que que no hace falta, ¿no? Entonces, la definición es el aspecto aprehensor. Esto significa que se define desde el punto de vista de que aprehende de que percibe algo que es un aprehensor, que es una cognición, que no es el objeto, sino que es un poseedor de objetos, que es una conciencia, ¿no? Dentro de los distintos poseedores de objetos, este es uno que es una conciencia, ¿no? Por eso acordáis que también había personas y había sonidos, ¿no? Expresivos. Entonces, desde ese aspecto aprehensor, vamos a reconocer a la autocognición directa. Y luego hay también el aspecto aprendido, que también lo veremos en otras cogniciones, ¿no? Entonces, la definición de autocognición es aspecto aprehensor, y la definición de autocognición directa, perdón, esto no hace falta la sección, es aspecto aprehensivo carente de conceptos e inequívoco. O sea, simplemente le ponemos lo de carente de conceptos e inequívoco, ya que ya sabemos que es lo que define una cognición directa.
Entonces esto nos hace pensar, ¿acaso no todas las autocogniciones son autocogniciones directas? Pues bueno, pues mm, para eso precisamente han puesto las dos definiciones, ¿no? Para dejarnos con esa pregunta. Es que también es verdad que los textos del budismo tibetano se dejan muchas cosas así para el debate, ¿no? Para que luego tengamos esa curiosidad, ¿no? ¿Será o no? ¿Y qué hay que sea una autocognición que no sea una autocognición directa, ¿no? Y entonces hay tres tipos, ¿no? Tenemos una autocognición directa, que es una cognición válida, la que es una cognición subsecuente y la que es una percepción inatenta. Entonces, todavía no sabemos lo que son una cognición subsecuente o una percepción inatenta, eso lo vamos a ver luego, pero estas autocogniciones directas eh, puede ser una cognición válida, que sería un primer momento. Ya os acordáis que la cognición válida para la escuela atlántica tiene que ser el primer momento, ¿no? Y tiene que ser nueva y tiene que ser, eh, y tiene que ser eh, correcta, ¿no? Entonces, tienes, hay algunas que son un primer momento y luego hay otras que son cogniciones subsecuentes. La cognición subsecuente, yo luego la vamos a ver cuando le toque también, pero es casi igual que una cognición válida, solo que es el segundo, tercer, y etcétera, momentos, ¿no? El primer momento lo vamos a llamar cognición válida, de, por ejemplo, una cognición directa, el primer momento va a ser una cognición válida, pero el resto de momentos ya van a ser cogniciones subsecuentes. Y luego la percepción inatenta, que también ya lo veremos cuando llegue el momento, es algo que lo percibimos, pero sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, dicen, por ejemplo, el ejemplo es de que, por ejemplo, tienes un niño que está mirando la tele y está viendo unos dibujitos súper concentrado y su madre dice, venga a merendar, y ni lo oye, ¿no? Que ni lo oye porque está tan concentrado, bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, eso puede pasar con la autocognición directa, como por ejemplo la autocognición que percibe esta cognición mental directa enseñada aquí, que nosotros no la percibimos, por ejemplo, ese momento de cognición directa mental al final de un continuo de cogniciones directas sensoriales, en ese momento, eso no lo percibimos, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Por lo tanto, es una percepción inatenta, ¿no? Y luego, bueno, sí que lo percibimos, pero sin darnos cuenta. Y luego tenemos la yógica. Entonces, como hemos hecho tanto resumen, ya no nos da tiempo mucho a ver esto, pero bueno, ya lo veremos. Y entonces es una cognición en el continuo de una área, que sabemos que es una persona que percibe la vacuidad con una cognición directa, que sabemos ya lo que es una cognición directa muy bien, ¿verdad? Con una cognición directa que es una cognición que es carente de conceptos y que es inequívoca, ¿no? Y no percibe a través de un concepto mental, sino directamente el objeto, ¿no? Y entonces, la persona que ha visto con ese tipo de cognición, que es la que usamos para ver manzanas, ¿no? Con la que ha visto con ese tipo de cognición, la vacuidad, que es más difícil porque claro, es un objeto permanente, no se percibe a través de los sentidos, ¿no? Tendríamos que utilizar el órgano mental, ¿no? Entonces esa ya es un área. Entonces carente de conceptos e inequívoca, por supuesto, porque es una cognición directa, y nace de su condición dominante específica, pero en este caso la condición dominante específica es más específica todavía, porque no nos dicen solamente del órgano mental, sino que nos dicen que es una concentración, que es la unión de la calma mental y la visión superior. O sea, es un tipo de concentración que une tanto ese tipo de concentración tan importante, que es la calma mental, como la visión superior, que es el Vipassana y el Samatha. Bueno, entonces a ti tiene también divisiones, pero hoy no nos da tiempo a verlo. Hay la de los oyentes, la de los realizadores solitarios y la de los bodhisattvas, ¿no? Mahayanas. Vale, entonces vamos a pasar si tenéis alguna pregunta. Yo creo que no nos ha dado tiempo a la meditación, lo siento. Yo tengo una pregunta y es que a lo mejor no tiene nada que ver, pero
¿Órgano mental podría ser parecido a conciencia mental o son dos cosas totalmente diferentes? Sí, se parece mucho, sí. El órgano mental es la mente, directamente la mente. Entonces, claro, no es como, claro, porque los órganos físicos, pues como están hechos de átomos, pues entonces, ¿no? Se reconocen con una forma y con un color y con todo, ¿no? Eh, pero eso no le pasa al órgano mental porque es la mente, está hecho de mente, o sea, es la sustancia mental, digamos, o sea, es tu propio continuo mental, al fin y al cabo. Sí, además es un poco extraño, sí, lo podemos preguntar a que sea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cognición inmediata y la cognición dominante, ¿no? Porque si ambas son la mente, ¿no? Para una cognición directa mental, por ejemplo. Perdona, ¿alguna pregunta? Que Alicia me parece que ha levantado la mano, ¿no? Perdonad, hola, Tasitele. Hola. Em, una pregunta que a lo mejor también es muy simple, pero en cuanto a la cognición, para entenderla de forma general, hablamos de la sensorial y la mental, ¿no? La cognición sensorial y mental. En este caso sería Directa, sí, sí. que una depende de Sí. la otra, o sea, no puede existir sensorial de forma independiente y mental de forma independiente. Es decir, que para que podamos finalmente definir el objeto, dependemos de esas dos condiciones de forma Ah, interindependiente, pero se dependen una de otra. no, vamos a ver. Es que yo creo que aquí el lío ha sido por el modo de surgimiento, ¿no? Esos modelos de surgimiento de la cognición directa mental enseñada aquí, ¿no? Porque esa cognición directa mental enseñada aquí es es un tipo de cognición directa mental, pero hay más. Entonces, hay cogniciones directas mentales que no dependen de una cognición directa sensorial. Es solo ese tipo concreto. Ese tipo concreto que se dice que tiene que surgir de una cognición directa sensorial. Y eso es porque, o sea, ese tipo de cognición directa mental es un poco rara, porque realmente no la reconocemos, porque no es como si me dices, bueno, es que me acuerdo de una manzana que vi ayer. Pues eso es un tipo de cognición directa, no es directa, pero es una cognición mental. Una cognición mental y, y eso lo reconocemos muy bien, ¿no? Sabemos todos, por ejemplo, ahora visualizar una manzana y es muy fácil, es una cognición mental. Y ahora mismo no depende de una cognición sensorial, porque no tenemos, yo por lo menos aquí delante no tengo ninguna manzana, ¿no? Pero sin depender de esa cognición sensorial, que en este caso sería directa, si estuviera ahí la manzana, podría, una cognición directa sensorial, si fuera una cognición correcta, porque hay una manzana y es verdad, está ahí. Entonces, no estoy alucinando, ¿no? Ni nada. Entonces sería directa porque ¿no? Es inequívoca, ¿no? Y entonces, pues si estuviera ahí, pues entonces podríamos tener una cognición directa sensorial de la manzana, pero como no está, no la tenemos. Y sin embargo podemos tener una cognición mental de la manzana, porque podemos acordarnos de una manzana, incluso con los ojos abiertos visualizar una manzana perfectamente bien, ¿no? Entonces, en ese caso, o recordar eso, la manzana que me comí esta mañana, pues la estamos viendo, ¿no? Las manzanas verdes, las manzanas rojas, las manzanas amarillas, todo eso, ¿no? Pero no estamos, ahí no depende en absoluto de una cognición sensorial. Pero este tipo, que son las que se llaman las enseñadas aquí, esas sí, porque esas, digamos que es una cognición directa mental que está percibiendo la manzana. La otra no es directa. Un recuerdo, ¿no? No es directa. No está, porque depende de lo que se llama una generalidad de sentido, que es como un concepto, una imagen mental, algo así, ¿no? Entonces, lo que estás percibiendo en realidad es esa imagen mental, no estás percibiendo la manzana. Aunque tú dices, voy a ver una manzana y piensas en una manzana, pero lo que estás viendo no es una manzana, sí que estás viendo eso. Entonces, no es directa porque la directa es no conceptual, ¿no? Entonces, sin conceptos, ¿no? Hemos dicho que era carente de conceptos, entonces no tiene esa imagen mental, ¿no? Entonces, y tampoco se equivoca, con lo cual es correcta, ¿no? Entonces, si, si este tipo de cognición directa mental
no visualiza la manzana. Está viendo la manzana directamente, pero con la mente, no con los ojos. O si es un sonido, está oyendo el sonido directamente, pero con la mente, no con los ojos. Podemos imaginarnos, a lo mejor a mí se me ocurre que, bueno, lo que pasa es que esta sería la cognición directa mental, pero no de las enseñanzas aquí, porque, por ejemplo, imagínate esa gente que tiene la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y sale del cuerpo y luego te cuentan que han visto cosas por ahí, ¿no? Mire, es que he visto en el hospital, en la habitación de al lado, he visto no sé qué, y la gente cuenta esas cosas. Pero ¿con qué lo han visto? Porque no llevaban los ojos se los han dejado ahí en el quirófano, donde sea, ¿no? Entonces no tienen el órgano, el órgano sensorial. Están viendo con el órgano mental, que es lo único que se han llevado, porque, ¿no? Pero en ese caso no sería la enseñada aquí, porque la enseñada aquí siempre tiene que tener como condición inmediata una cognición sensorial directa. Y esto significa que de alguna manera, según Dignaga, yo no te lo puedo, no te lo puedo asegurar porque no sé cómo funciona esto, entonces, según Dignaga, nosotros vemos la manzana, cuando ya dejamos de ver esa manzana, hay un momentín en el cual hemos tenido una cognición directa visual, pero mental de la manzana. O sea, bueno, visual o si es un sonido, porque la manzana normalmente la imaginamos como una forma, colores, ¿no? Más que, pero a lo mejor es el sabor de la manzana, ¿no? Así poquito a poco, hablando de estas cosas, nos vamos familiarizando, ¿no? ¿O qué? Sí, muchas gracias, Tenzin. Vale, venga, pues vamos a hacer la dedicación, ¿no? Vamos a dedicar los méritos de haber hecho el esfuerzo, de venir hoy a clase, de atender, muchas gracias. Y que esos esfuerzos los dedicamos, todo el mérito que hemos obtenido de estar aquí, lo dedicamos para alcanzar la iluminación lo más pronto posible, para ayudar a toda esa gente a todos esos seres en todos esos universos que nos necesitan muchísimo. Muchas gracias. Chao, chao, hasta la semana que viene. Si no conseguimos a Gisela antes, para hacer una clase de preguntas y respuestas. Hola. Yo estaré dos semanitas fuera, Anila, que estoy en India, voy a estar más cerquita tuyo, me voy a Sikkim, así que nos vemos. Ah, vale. Pues nada, que lo paséis muy bien. Chao.